Estamos aquí en Debates, hablando de un viejo debate que tuvo la República Argentina en 1984, el conflicto del canal de Beagle, donde debieron intervenir primero Gran Bretaña, después el Vaticano y finalmente el pueblo argentino con un plebiscito que resultó a favor de llegar a un acuerdo de paz. Muchos pensaron que se vio perjudicada la República Argentina, pero la paz era muy importante para aquella época. Uno de los dos que debatieron, representando al peronismo, Vicente Leónidas Sadi. Muchas personas lo recuerdan por sus frases, que tienen que ver con las nubes de Úbeda, con basta de cháchara. Recordarán porque incluso se han incorporado al vocabulario del argentino después de la sátira de Mario Zapá, que vamos a recordar también en un ratito nada más. Así argumentaba Sadi en contra de lo que afirmaba Dante Caputo. Senador Sadi, es con mucho gusto que le pido por favor que usted explique su posición. He aceptado concurrir a esta audición porque hasta el día en que el presidente de la Nación convoque al Congreso, no podremos interpelar al canciller por el tratado a firmarse con Chile, denominado de paz y amistad. Después de oír al ministro de Relaciones Exteriores el día 19 de octubre, cuando expuso las posiciones del gobierno, y luego de leer el texto del tratado publicado en los diarios, no vacilé en afirmar que estábamos ante la peor derrota diplomática argentina en lo que va del siglo. Repito, ante el más desgraciado revés diplomático que tendrá que soportar el país. El gobierno, consciente de ello, ha iniciado una campaña publicitaria abrumadora, volcando todos los recursos del Estado para desinformar o confundir a la ciudadanía, buscando así un respaldo popular que le sería unánimemente adverso si es que, con verdadera responsabilidad republicana, se hubiera examinado el fondo de la cuestión discutida. La posición del gobierno ya se conoce y porque resulta indefendible, ha montado esa trampa que con el título de consulta popular no será otra cosa que uno de los fraudes más escandalosos de la historia. Y al respecto, debemos recordar que fue la larga e inclaudicable lucha del radicalismo irigoyenista la que contribuyó a desterrar del campo político argentino la era del fraude, arbitrio al que apela hoy el oficialismo para ocultar hechos descalificantes, irresponsables e indefendibles, tratando además de utilizar el respaldo de la voluntad ciudadana para cercenar la patria. Algunos argentinos ya hemos vivido lo suficiente como para no creer en todo lo que nos dicen. Y por eso nos toca explicarle al pueblo que, entre otras razones que nos asisten, rechazamos el acuerdo en los términos conocidos, porque significa una verdadera acta de rendición disfrazada de proyecto de tratado. La Cancillería y los voceros que opinan afirmativamente respecto al tratado recurren insistentemente a las ideas de paz y arreglo definitivo, integración latinoamericana, mejor posición argentina frente a Malvinas, etc. Superficialmente se refieren al principio bioceánico y al resguardo de los derechos antárticos, eludiendo sistemáticamente el fondo de la cuestión y el contenido y significado del tratado ya inicialado. Como todo eso produce tanta confusión,
conviene empezar por el nudo de la controversia y decir que las islas Picton, Nueva Lennox y todas las que se encuentran en el Atlántico hasta el Cabo de Hornos son argentinas, como las aguas que se proyecta a partir de esas tierras la soberanía de la nación. Esta verdad que con indignidad y total falta de decoro hacia la nación, algunos irresponsables niegan públicamente cuando aún se está discutiendo los sagrados intereses de la patria, jamás será ocultada, porque ella se basa en fundamentos históricos, jurídicos y morales. Bueno, había llevado su discurso escrito y lo leyó de esa forma, con errores y todo, pero bueno, era el planteo del peronismo en esa época. Sí, además, bueno, ahí aparecían algunos de los argumentos que después va a insistir con preguntas, Adi, con respecto a los límites de la boca oriental del canal, el tema de las islas y la proyección de la plataforma territorial. Es decir, había cuestiones que quedaron después en una suerte nebulosa, porque hay que decir también muchas de ellas Caputo no las respondió efectivamente cuando se las planteó Saadi en el debate. Pero volvemos a esta cuestión por ahí de la estética en este tipo de debates que muchas veces la gente se queda con la forma más que con el fondo y con el contenido real. Pero también ahí había un pase de factura con respecto a la poca claridad de algunos de los términos del acuerdo, ¿no? Eso es cierto, los términos del acuerdo, tal cual lo plantea Saadi, digamos, sus argumentos, yo vuelvo a insistir que no son disparatados, si uno puede obviar el tema justamente del estilo comunicacional, que sí, que tiene todas estas cuestiones. Pero en cuanto a los argumentos, hay algunos que son muy interesantes, pero que en alguna medida Caputo después lo dice claramente: mire, esto es una decisión política. Finalmente, esto es una decisión política donde la verdad es discutible en términos quizás geográficos, jurídicos, pero acá hay una decisión política de apostar por la paz. Esta es una cuestión central. Y ahí es como que decimos que se ponen como dos estilos, vuelvo a lo mismo, un estilo de hacer política que tiene algunas hipótesis que son muy típicas de la Guerra Fría, que es la hipótesis del expansionismo de Chile, que es una hipótesis que se manejó durante todo el periodo militar, ¿no? Entonces que dio, bueno, lugar al 78, a todo lo que ocurrió con lo que vos marcabas, incluso vivido en las familias como esa amenaza, ya llega la guerra, siempre con la cuestión expansionista, con la hipótesis del expansionismo chileno. Entonces hay todo ahí un manejo de ciertas categorías que pertenecen a formas diferentes de ver. Yo creo que este debate tiene el significado de mostrar al público que hay un salto histórico en la manera de hacer política en la Argentina en el 84, ¿no? Eso es. Sí, yo diría que fue un clivaje también para el propio peronismo, porque si uno escucha esos fragmentos de Saadi, hay una recuperación de ciertos términos que son históricos del peronismo. Fue reincidente o recurrente los términos como soberanía, nación, patria, y son aquellos componentes del discurso peronismo, que es del peronismo clásico que viene de los años 40 o del primer peronismo del año 45. Digamos, Saadi se pone allí, se erige como el defensor de esos valores, de la patria, la nación, la nacionalidad, el nacionalismo, en contra del imperialismo, etc. ¿Por qué digo en clivaje? Porque esos valores después, o esos íconos, o esos componentes del discurso son borrados dentro del discurso peronista, más específicamente cuando asume Menem como presidente, digamos. Con el menemismo, todos esos componentes del discurso peronista tradicional, nacionalista, son eliminados lentamente. Entonces ahí se produce, si uno ve la historia del peronismo en larga duración, ahí Saadi, lo que plantea Saadi después no es recuperado con los dirigentes que asumen la conducción del peronismo años posteriores, ¿no? Como dato agrego nada más que, recordando lo que mencionabas a Menem, Menem apoya a Alfonsín en este momento dentro del peronismo, las disidencias, las diferentes posiciones frente, bueno, porque también un poco marcando cómo se iban a posicionar la oposición frente a esta cuestión, porque era
estabas con ciertos grupos, con ciertos partidos, como dijimos, ultranacionalistas de derecha y casi hasta golpistas, podría decir, que venían de la época electoral, o estabas con los sectores de izquierda que también eran opositores a la decisión del tratado, y el peronismo ahí fragmentado. Entonces hay ahí también una reconversión que hacen, y bueno, Menem fue uno de los que apoya a Alfonsín en esto, ¿no? Muy bien, ya vamos en un ratito nada más, después de la pausa, a repasar lo de Dante Caputo. Las respuestas, las argumentaciones, se paró, empezó a manejar mapas, empezó a exhibir otras formas para tratar de juntar las máximas cantidades de voluntades posibles para el próximo plebiscito que le resultaría favorable al gobierno de Raúl Alfonsín. Nosotros vamos a la pausa, enseguida volvemos a estos debates.